En un tranquilo pueblo donde las sombras del pasado danzan entre los susurros del viento, descansa una mansión ancestral que oculta secretos oscuros. En este intrigante escenario, la matriarca de la familia, cariñosamente conocida como abuela, lleva consigo el peso de misterios que siempre han rondado la unión con su difunto esposo, el abuelo. Al recibir una herencia que despertó un pasado oscuro, la familia se ve envuelta en una trama de horrores y maldiciones. La abuela, en sus susurros enigmáticos, siempre afirmó que el abuelo no estaba en lo correcto a desvelar los velos de lo sobrenatural. Una invitación macabra a una fiesta nocturna en la mansión da inicio a un viaje donde la línea entre el mundo de los vivos y el más allá se desvanece. Entre objetos poseídos, flashbacks aterradores y un laberinto sobrenatural, la abuela revela la maldición que aflige a la familia, señalando al abuelo como el catalizador de una pesadilla ancestral. Al explorar los secretos ocultos de esta saga macabra, la verdad sobre el abuelo emerge y la familia se enfrenta a elecciones terribles. ¿Será posible romper la maldición que persigue a las generaciones o la herencia sombría persistirá? En esta narrativa intrigante, la respuesta reside en las sombras del pasado y cada revelación intensifica la certeza de que la abuela siempre supo que el abuelo no estaba en lo correcto, desencadenando una serie de eventos que desafiarán la comprensión humana y desafiarán lo sobrenatural. ¡Vamos al vídeo! Cuando la noticia de la herencia llegó a la familia, una atmósfera sombría se cernió sobre la vieja mansión que había permanecido cerrada durante décadas. La abuela, visiblemente perturbada, siempre evitó mencionar detalles sobre el abuelo y su misterioso pasado vinculado a esa propiedad. La mansión, cubierta por la vegetación salvaje, era una presencia imponente y aterradora. Al explorar los pasillos polvorientos, los descendientes descubrieron retratos enigmáticos del abuelo, con su mirada penetrante sugiriendo secretos insondables. La abuela, en un susurro tembloroso, confesó que el abuelo estaba equivocado al involucrarse con la herencia, advirtiendo que no descubrieran los misterios ocultos de esas paredes. Entre libros antiguos y objetos olvidados, la familia apenas podía imaginar el terror que les esperaba. El legado del abuelo estaba a punto de manifestarse, desencadenando una sucesión de eventos sobrenaturales que revelarían la verdad macabra detrás de la herencia sombría que había maldecido a la familia. Mientras la familia exploraba la mansión durante el día, les esperaba un descubrimiento macabro, una invitación enigmática, adornada con antiguos símbolos, anunciando una fiesta nocturna en la propia casa. Al ver la invitación, la abuela pareció revivir recuerdos terribles y murmuró que el abuelo nunca debería haberse involucrado con el pasado. La invitación, impresa en papel envejecido, anunciaba una fiesta con una lista de invitados que incluía nombres desde hace mucho olvidados y fechas que se remontaban a eventos sombríos. La abuela, con los ojos llorosos, advirtió sobre los peligros de ese encuentro nocturno y afirmó con convicción que el abuelo estaba equivocado al desafiar a las fuerzas que debían permanecer dormidas. La tensión se intensificaba a medida que el sol se ponía, y la familia, impulsada por una curiosidad temerosa, se preparaba para una noche que revelaría los secretos olvidados de la mansión. La invitación se convirtió en la puerta de entrada a un mundo desconocido, donde el abuelo, inadvertidamente, había desencadenado una pesadilla que perseguiría a generaciones. A medida que la noche caía, la mansión cobraba vida con una atmósfera siniestra. Las sombras danzaban por las paredes y risas susurrantes resonaban por los pasillos. La abuela, visiblemente inquieta, compartió recuerdos escalofriantes de la última vez que el abuelo se atrevió a desafiar las fuerzas ocultas de la mansión. La familia, reunida en la sala principal, fue testigo del surgimiento de apariciones fantasmagóricas que parecían relatar eventos pasados. La abuela, mirando hacia las sombras, murmuró que el abuelo estaba equivocado al abrir portales hacia el más allá. Los invitados invisibles parecían observar cada movimiento, intensificando la sensación de que la fiesta no era solo un evento sobrenatural, sino un juicio por los pecados del abuelo. La música macabra resonó por los pasillos, y los miembros de la familia, en pánico, se dieron cuenta de que estaban atrapados en una pesadilla ancestral. La abuela, con ojos llorosos, susurró sobre cómo el abuelo siempre estuvo equivocado al involucrarse con lo desconocido, mientras la fiesta de los fantasmas revelaba los horrores que la familia enfrentaría ahora. En un momento de suspenso, la abuela, con una mirada sombría, se sumerge en flashbacks que revelan los momentos más oscuros del pasado. Las imágenes titilan, mostrando al abuelo, una figura antigua e imponente, involucrado en rituales prohibidos y rodeado por una aura de misterio. La narrativa se desenvuelve, revelando cómo el abuelo, seducido por lo oculto, llevó a cabo rituales peligrosos en un intento por desentrañar secretos ancestrales. Sombras inquietantes bailan alrededor de los rituales, mientras las criaturas sobrenaturales comienzan a manifestarse. La abuela, en medio de los recuerdos sombríos, confiesa que el abuelo estaba equivocado al buscar poder más allá de la comprensión humana. Con cada imagen, la intensidad aumenta, mostrando los efectos secundarios de estos rituales en la familia.
Las criaturas, ahora materializadas en las memorias de la abuela, hacen eco a la advertencia de que el abuelo siempre estuvo equivocado al desafiar a fuerzas que debían permanecer dormidas. Los flashbacks aterradores establecen la conexión entre las acciones del abuelo en el pasado y los eventos sobrenaturales que acechan a la familia en esa noche oscura. En el clímax de la narrativa, la abuela revela que la familia lleva el peso de una maldición desencadenada por los actos imprudentes del abuelo. Entre los flashbacks aterradores, la verdad sombría emerge. Las criaturas sobrenaturales que surgieron en ese momento continúan acosando a la familia, destinándolos a revivir los eventos terribles de esa fatídica noche. La abuela, con los ojos llorosos, explica cómo la maldición transformó la mansión en un campo de batalla entre el mundo de los vivos y el reino sombrío que el abuelo inadvertidamente desencadenó. La casa se convirtió en una prisión, y la familia se ve obligada a enfrentar los horrores del pasado repetidamente, como si estuvieran atrapados en una pesadilla interminable. Mientras las sombras se mueven en las paredes, la abuela revela que el abuelo estaba equivocado al subestimar las consecuencias de sus actos. La maldición, ahora entrelazada en la línea de la familia, exige una resolución sombría para que la paz finalmente pueda prevalecer. El escenario está preparado para un viaje intenso y angustiante hacia la liberación o la condenación eterna. En la penumbra de la mansión, la abuela guía a la familia por habitaciones que revelan objetos poseídos por energías sombrías. Libros antiguos contienen hechizos olvidados y artefactos que el abuelo usó en sus rituales exhiben un brillo siniestro. La abuela, temiendo cada paso, advierte que el abuelo dejó rastros de su poder maligno por todas partes. El vídeo se enfoca en detalles estremecedores, las sombras retorciéndose en un espejo ancestral, el susurro amenazador de cortinas antiguas moviéndose sin viento aparente. La abuela recuerda cómo estos objetos, ahora impregnados con la esencia del abuelo, se han convertido en portales hacia lo sobrenatural. Los miembros de la familia, al explorar la mansión, se enfrentan a muebles que se mueven por sí mismos, retratos que lloran sangre y libros que susurran profecías nefastas. Cada objeto es un recordatorio inquietante de que el abuelo estaba equivocado al involucrarse con fuerzas que ahora claman venganza. La mansión se convierte en un escenario de horrores, donde los objetos poseídos revelan el alcance de la imprudencia del abuelo y la peligrosa herencia que dejó atrás. La mansión, ahora un laberinto vivo y maleable, desafía a los miembros de la familia a enfrentar sus miedos más profundos. Corredores que se retuercen, puertas que llevan a dimensiones desconocidas y trampas paranormales ponen a prueba la valentía de los intrépidos exploradores. La abuela, en un tono grave, revela que el abuelo estaba equivocado al pensar que podría controlar las fuerzas que liberó. Cada paso de los familiares desencadena eventos sobrenaturales, mientras las sombras se transforman en formas aterradoras y voces susurran secretos oscuros. La tensión alcanza su punto máximo cuando los miembros de la familia se encuentran separados, perdidos en pasillos que parecen tener vida propia. Encuentros con entidades espectrales revelan traumas no resueltos y secretos enterrados. La abuela, al compartir estas experiencias, enfatiza que el abuelo estaba equivocado al creer que podría manipular lo oculto sin consecuencias. El laberinto sobrenatural se convierte en el escenario para la confrontación personal de cada miembro con los terrores del pasado, mientras la abuela advierte que la única salida está intrínsecamente ligada a la resolución de los pecados del abuelo. En el oscuro corazón de la mansión, los miembros de la familia son guiados a una cámara enigmática donde aguarda una manifestación espectral del abuelo. La figura sombría, cargada de remordimiento, se materializa en medio de sombras danzantes. La abuela, con voz temblorosa, revela que el abuelo está condenado a permanecer en esta forma etérea, castigado por los errores cometidos en el pasado. La atmósfera se torna intensamente emotiva cuando el abuelo, a través de gestos etéreos, expresa pesar por los horrores que desencadenó. La abuela confiesa que, al confrontar al abuelo, la familia está ante la oportunidad de romper la maldición. La figura espectral implora por redención, mientras la abuela destaca que el abuelo siempre estuvo equivocado al subestimar el precio del involucramiento con lo oculto. En este momento crucial, la familia es forzada a tomar decisiones difíciles, ya que la abuela resalta que la verdadera resolución está enraizada en la comprensión del abuelo y en la aceptación de que él estaba equivocado al desafiar fuerzas más allá de la comprensión humana. La confrontación con el abuelo se presenta como la clave para la resolución o la perpetuación de la maldición ancestral. Con la cámara envuelta en una aura de desespero, la abuela revela la condición para romper la maldición, un sacrificio doloroso. Cada miembro de la familia se enfrenta a elecciones angustiantes, obligados a decidir entre el amor por la familia y la liberación de la maldición. La abuela, con lágrimas en los ojos, destaca que el abuelo estaba equivocado al creer que podía controlar lo sobrenatural. La cámara resuena con la agonía de la decisión inminente, mientras sombras danzan alrededor, siendo testigos de la prueba final de redención. Los miembros de la familia, confrontados con sus propios dilemas, comprenden que el sacrificio no es solo físico, sino un acto de aceptación y responsabilidad por los pecados del abuelo.
La abuela, con voz firme, reitera que el abuelo siempre estuvo equivocado al subestimar el precio a pagar. En este momento de angustia, la decisión se toma, sellando el destino de la familia. La cámara resuena con la promesa de liberación o condenación, mientras la abuela cierra la narrativa reflexionando que, a veces, el sacrificio es necesario para deshacer los errores del pasado. El desenlace se desarrolla en medio de una atmósfera cargada de tensión y sacrificio. La abuela, mirando la ahora silenciosa cámara, revela si el sacrificio fue suficiente para romper la maldición ancestral. Las sombras se disipan lentamente y la mansión parece respirar aliviada. La abuela, con un suspiro profundo, declara que, al aceptar el peso de los errores del abuelo, la familia ha conquistado la redención. La maldición se desvanece y la abuela explica que el abuelo, finalmente liberado de la prisión espectral, encontró paz en el más allá. La cámara, ahora impregnada de serenidad, destaca que la abuela siempre supo que el abuelo no estaba en lo correcto, pero al aceptar sus imperfecciones, la familia encontró una resolución sobrenatural. La abuela concluye la historia con la lección de que el poder del amor y la aceptación es más fuerte que cualquier fuerza oscura, cerrando la saga embrujada con un mensaje de esperanza y perdón.